¿Qué le pasa a una estrella de Hollywood cuando simplemente desaparece? No por escándalo, no por fracaso, sino porque un día tomaron una decisión que nadie en la industria esperaba. Cada año millones de fans buscan en Google el nombre de un actor que adoraban y encuentran la misma respuesta: silencio. La industria no te lo explica. Los medios pasan página rápido. Pero detrás de cada desaparición hay una historia real que merece ser contada, y en este video vas a conocerla tal como fue. Hoy vamos a repasar los casos de actores que lo tenían todo: fama, premios, millones de fans, y aún así eligieron desaparecer. Algunos por amor, otros por salud, y uno de ellos por una razón que te va a dejar completamente sin palabras. Rick Moranis. Rick Moranis no desapareció de Hollywood porque el público dejara de quererle. Al contrario, eso es precisamente lo que hace su historia tan singular. A finales de los años 80 y principios de los 90, se había convertido en uno de los rostros cómicos más queridos del cine estadounidense. En Ghostbusters, Spaceballs, Little Shop of Horrors y Querida, encogía a los niños, demostró una ternura nerviosa y contenida, que lograba que incluso los personajes más estrafalarios resultaran completamente creíbles. Sin embargo, la vida cambió de manera irreversible. Cuando su esposa Ann Belsky falleció de cáncer en 1991, Moranis se convirtió en padre soltero. Intentó seguir trabajando, pero los rodajes exigían jornadas interminables y largas ausencias del hogar. Entonces tomó una decisión que no tenía nada de espectacular, pero sí mucho de valiente: se quedó con sus hijos. ¿Cuántos habrían abandonado los mejores años de su carrera por estar presentes en casa? Con el tiempo, lo que comenzó como una pausa se convirtió en una retirada prolongada. El propio Moranis aclaró que nunca se había retirado oficialmente, sino que simplemente eligió su vida privada sobre las exigencias implacables de la industria. Por eso los admiradores aún hablan de él con genuino respeto. Rick Moranis eligió tranquilamente la paternidad sobre la fama, y esa decisión sigue siendo la parte más Randy Quaid. Randy Quaid nunca fue simplemente el hermano de Dennis Quaid. Durante mucho tiempo fue uno de los actores de reparto más sólidos y fiables de Hollywood. Gracioso cuando la situación lo requería, inquietante cuando el papel lo exigía y sorprendentemente poderoso cuando nadie lo esperaba. Su interpretación en El último deber le valió una nominación al Oscar. Más tarde el público le recordaría por sus papeles en Las vacaciones de una chiflada familia americana, Independence Day y Brokeback Mountain, demostrando una versatilidad que pocos podían igualar. Pero en algún momento la historia que rodeaba a Quaid cambió por completo. Su trabajo dejó de ser lo importante para ceder el protagonismo a los titulares. A finales de los años 2000, él y su esposa Evie se vieron envueltos en problemas legales, facturas impagadas, ausencias ante los tribunales y conflictos por una propiedad en California. Posteriormente, huyeron a Canadá, alegando que ciertas personas en Hollywood los perseguían, declaraciones que generaron enorme atención mediática. ¿Cómo puede un actor pasar de ser un intérprete respetado a alguien con quien Hollywood ya no sabe qué hacer? Ahí reside la parte más triste de su historia. Tenía talento genuino y versatilidad demostrada. Pero Hollywood no es conocido por su paciencia cuando el caos personal eclipsa el trabajo. A Randy Quaid no le faltó capacidad. Lo que desapareció fue la confianza. Y eso puede ser más difícil de recuperar que la fama. Renée Zellweger. Renée Zellweger no abandonó Hollywood porque hubiera fracasado. Lo dejó porque el éxito había comenzado a costarle demasiado. A principios de los años 2000 estaba en todas partes. Jerry Maguire, El diario de Bridget Jones, Chicago y Tierra Fría.
Tenía los premios, la fama, las entrevistas y las alfombras rojas, todo aquello que Hollywood convence a sus actores de que deben desear para siempre. Pero tras años de trabajo sin descanso, Zellweger se alejó de la interpretación entre 2010 y 2016. Explicó que necesitaba recuperar su intimidad y relacionarse con los demás de forma auténticamente humana, sin ser tratada como una imagen pública. ¿Sería usted capaz de renunciar a la fama simplemente para volver a sentirse uno mismo? Eso es lo que hace su pausa tan honesta. No fue una crisis ni un hundimiento profesional. Fue una mujer que comprendió que incluso el trabajo soñado puede agotarte si se convierte en tu única identidad. Durante su alejamiento se centró en la vida cotidiana, la salud y la familia. Cuando regresó no lo hizo como una estrella olvidada. Volvió con Bridget Jones's Baby en 2016 y ganó su segundo Oscar por Judy en 2020. Su ausencia no fue un final. Fue una pausa necesaria. Y a veces apartarse es la única manera de regresar con algo verdadero. Jack Gleason. Jack Gleason tuvo uno de los problemas más extraños que puede tener un actor. Interpretó a un villano con demasiada perfección. Como el rey Joffrey Baratheon en Juego de Tronos, consiguió que el público sintiera rabia e incomodidad absoluta. La gente odiaba a Joffrey tan intensamente que resultaba fácil olvidar que detrás había un joven irlandés realizando su trabajo con una precisión casi aterradora. Tras abandonar la serie en 2014, Gleason se alejó de la actuación en pantalla. No porque le faltaran ofertas, simplemente parecía cansado de todo lo que acompañaba a la fama. Había estudiado en el Trinity College de Dublín y le interesaban mucho más el teatro, la filosofía y una vida tranquila que convertirse en otra celebridad atrapada dentro de un personaje famoso. ¿Seguiría usted persiguiendo Hollywood si su mayor éxito provocara que todos le vieran únicamente como el villano que interpretó? Durante algún tiempo pareció que había desaparecido de las pantallas, pero la realidad era más sencilla y más saludable. Gleason continuó en el teatro, colaboró en proyectos creativos en Irlanda y regresó a la pantalla en 2020, apareciendo posteriormente en Tierra de Santos y Pecadores y House of Guinness. Su historia no es la de una estrella caída en desgracia. Es la de un actor joven que se apartó antes de que la fama decidiera por él quién debía ser. Kirk Cameron. Kirk Cameron fue en su momento el tipo de estrella adolescente que todas las cadenas televisivas deseaban. Como Mike Seaver en Matrimonio con Hijos, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de los años 80, lo suficientemente familiar como para que las familias americanas lo invitaran a sus salones cada semana. Durante un tiempo, Hollywood le había tendido una alfombra perfecta: fama televisiva, estatus de ídolo adolescente y un futuro prometedor. Pero su vida comenzó a tomar una dirección muy distinta. Tras convertirse al cristianismo evangelista siendo adolescente, sus prioridades cambiaron profundamente, y con ellas, el tipo de trabajo que deseaba hacer. Con el tiempo se alejó del Hollywood convencional y centró su energía en películas religiosas, proyectos familiares y conferencias públicas. Producciones como Left Behind, Fireproof y Lifemark lo mantuvieron activo, aunque ante un público muy distinto al que lo conoció en sus inicios. ¿Renunciaría usted a la fama si sus convicciones ya no encajaran con la industria que lo rodea? Kirk Cameron no desapareció porque la gente olvidara su nombre, sino porque eligió un camino que Hollywood no siempre está dispuesto a recorrer. Sus declaraciones públicas lo han convertido además en una figura controvertida, generando tanto adhesión como críticas contundentes. Quizás nunca regrese como el galán que América conoció, pero ha construido una segunda carrera basada en sus convicciones. Su alejamiento no fue un accidente, fue una decisión. Amanda Bynes.
Amanda Bynes fue en su momento uno de los rostros jóvenes más brillantes de la televisión. Tenía ese don excepcional para la comedia que hacía que todo pareciera natural primero en All That de Nickelodeon y después como protagonista de The Amanda Show. Cuando dio el salto al cine con Lo que una chica quiere, ella es el chico Hairspray y Easy. Parecía que Hollywood había encontrado a una joven actriz capaz de triunfar en ambos medios sin perder su encanto natural. Pero la fama que llega demasiado pronto puede volverse una carga antes de que nadie lo advierta. En 2010, con tan solo 24 años, anunció que había dejado de amar la actuación. Para sus seguidores sonó repentino, pero para ella era el final de algo que había dejado de hacerla feliz. ¿Qué ocurre cuando la carrera que todos envidian deja de sentirse como propia? En los años siguientes, Amanda atravesó dificultades personales serias, enfrentó problemas legales y vivió bajo una tutela que se prolongó casi 9 años antes de concluir en 2022. Su historia no merece ser tratada como una broma. Fue una joven intérprete que regaló años de alegría genuina al público. Amanda Bynes merece el espacio para vivir como ella misma y no Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis nunca estuvo hecho a la medida de una estrella convencional. No perseguía la visibilidad constante ni el ruido habitual de la industria. Aparecía, desaparecía, elegía con extrema cautela y luego regresaba con interpretaciones que recordaban a todos por qué se le consideraba uno de los actores más grandes de su generación. Con 3 Oscars a Mejor Actor por Mi Pie Izquierdo, Pozos de Ambición y Lincoln, alcanzó una cima que casi ningún intérprete llega a rozar. Luego, en 2017, tras El Hilo Invisible, anunció su retirada. Sin escándalo ni derrumbe público, solo una decisión tranquila de un hombre siempre incómodo con la maquinaria de la fama. Para sus admiradores resultó desconcertante. Hollywood no lo había empujado hacia la salida. Simplemente había cerrado él mismo la puerta. ¿Sería usted capaz de retirarse en la cima si el trabajo hubiera dejado de merecer el esfuerzo? Durante años pareció que podría haber desaparecido definitivamente. Pero en 2025 regresó con Anémone dirigida por su hijo Ronan Day-Lewis, reconociendo que nunca tuvo intención de que su retirada sonara tan definitiva. Daniel Day-Lewis nunca necesitó Hollywood cada año. Necesitaba una razón. Y cuando esa razón llegó de la mano de su propia familia, ni siquiera la retirada pudo interponerse. Michael J. Fox. Michael J. Fox nunca fue simplemente otra estrella de cine. Para toda una generación era energía en forma humana ágil, gracioso, inquieto e imposible de no querer. Como Alex P. Keaton en Lazos de Familia y Marty McFly en Regreso al Futuro, se convirtió en uno de los rostros más definitorios del entretenimiento de los años 80. Tenía el don de hacer que incluso el caos resultara encantador y completamente vivo. Pero detrás de esa luminosidad, su vida cambió de una manera que el público tardó en conocer. En 1991, con apenas 29 años, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, continuó trabajando durante años negándose a que el diagnóstico se convirtiera en lo único que los demás pudieran ver en él. ¿Cómo se sigue actuando cuando el propio cuerpo va cambiando las reglas lentamente? Hacia 2020, Fox se alejó de la interpretación explicando que recordar los diálogos se había vuelto cada vez más difícil. No fue una salida dramática, sino una decisión práctica y sincera, de un hombre que conocía sus límites y los respetaba. En lugar de retirarse hacia la amargura, convirtió su experiencia en propósito, dedicándose a la defensa de los enfermos de Parkinson y a la investigación científica. Su legado no se redujo cuando dejó de actuar. Al contrario, creció. Regaló personajes inolvidables y luego ofreció al mundo algo más profundo: valentía sin fingir que la vida es fácil.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.